Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos de una afectación dermatológica poco conocida, pero bastante molesta, la urticaria por presión. Tal vez te haya pasado que después de cargar una mochila, usar ropa ajustada o simplemente apoyarte sobre una superficie dura, aparecen ronchas en tu piel. En esta imagen evidenciamos las manos de un motociclista que por la constante presión de sus palmas empezó a presentar ronchas o abones, acompañadas de ardor o picazón. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es peligroso? ¿Tiene cura? Hoy responderemos estas preguntas y mucho más, no te lo pierdas. La urticaria por presión es un tipo especial de urticaria que ocurre cuando la piel reacciona anormalmente a la presión física. No es como la urticaria común que aparece por alergias o infecciones, sino que se debe a la liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios debido a la compresión mecánica de la piel. Este tipo de urticaria se puede clasificar en dos formas. Urticaria por presión inmediata, donde se va a evidenciar las lesiones a pocos minutos de ejercer la presión. Y la urticaria por presión retardada, donde las lesiones como ronchas y molestias van a aparecer después de unas horas de haberse ejercido la presión. Esta incluso puede durar mucho más. Algunas personas pueden experimentar las dos formas simultáneamente, lo que hace que el diagnóstico y el tratamiento sean más complejos. En algunos casos este tipo de urticaria puede coexistir con otros tipos de urticaria. Por ejemplo, el dermografismo. En esta imagen evidenciamos un dermografismo. Vemos cómo la presión ha hecho que produzca unas líneas características en la piel, el cual se va a evidenciar en la piel la presencia de marcas rojas y sobreelevadas luego de rascarse o frotarse. Mientras que en la urticaria por presión las lesiones se desarrollarán tras una presión prolongada y pueden durar varias horas. En el dermografismo las lesiones aparecen casi de inmediato y desaparecen en pocos minutos sin dejar secuelas, que se caracteriza por la aparición de marcas rojas y elevadas al rascarse o frotarse la piel. Será importante diferenciarla de otras afectaciones cutáneas, que pueden presentar síntomas similares como el angioedema hereditario, el lupus y la esclerodermia. La urticaria por presión es una afectación relativamente rara dentro del grupo de las urticarias físicas. En esta imagen evidenciamos cómo la presión prolongada a nivel del hombro por el brasier de esta paciente le causa lesiones de urticaria en el nivel mencionado. Se estima que alrededor del 0,1 al 0,5% de la población se podría ver afectada, aunque la prevalencia exacta varía debido a la ausencia de estudios epidemiológicos amplios. Es más frecuente en jóvenes adultos y de mediana edad, con una mayor incidencia entre los 20 y 40 años. Aquí evidenciamos cómo la ropa ajustada podría causar en la piel una urticaria por presión prolongada, como evidenciamos en las imágenes de esta fémina y de este varón. No hay una diferencia de género significativa, aunque algunos estudios sugieren que puede ser ligeramente más común en hombres, debido a su mayor exposición a trabajos físicos que implican carga y presión repetitiva sobre la piel. Sin embargo, en mujeres con urticaria crónica también se han reportado casos con igual frecuencia. Se ha encontrado una mayor prevalencia en personas con antecedentes de urticaria crónica espontánea, lo que sugiere que ambas condiciones podrían compartir mecanismos fisiopatológicos similares. En pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus o la tiroiditis de Hashimoto, también se ha observado una incidencia superior al promedio. Aunque no se conoce la causa exacta, se cree que está relacionada a una respuesta inmunológica exagerada. Algunos factores que pueden predisponer a esta afectación son los siguientes: uso frecuente de ropa ajustada, trabajos que impliquen cargar objetos pesados, permanecer sentado o acostado sobre superficies duras por mucho tiempo, predisposición a enfermedades autoinmunes o alergias, estrés y alteraciones del sistema inmunológico, factores hormonales, ya que algunos pacientes notan empeoramiento en algunas etapas de la vida, exposición a cambios bruscos de temperatura, que puede agravar la inflamación en algunas personas sensibles,
Se ha observado que la urticaria por presión puede tener un componente genético, por lo que si hay antecedentes de familiares con urticaria crónica, las probabilidades de desarrollarla pueden aumentar. Los principales síntomas de la urticaria por presión incluyen los siguientes: ronchas rojas e hinchadas en lugares de la piel donde se ejerció la presión, dolor o sensación de ardor en la piel, picazón leve a moderada, lesiones que pueden durar entre 6 a 24 horas. En algunas personas se pueden desarrollar incluso síntomas sistémicos, como fatiga, fiebre, dolor de cabeza y malestar general. En casos graves, hinchazón profunda de la piel, conocido como angioedema, que pueden afectar zonas como los labios, párpados y manos. En algunos pacientes la inflamación puede ir acompañada de sensación de debilidad y dolor articular. El diagnóstico es principalmente clínico. Lo que se hace es evaluar sus síntomas y realizar pruebas simples, por ejemplo, ejercer presión sostenida sobre la piel. Para esto se podría utilizar un objeto pesado para ejercer presión sobre la piel y ver si hay una reacción retardada. En algunos casos se podrían pedir exámenes complementarios para poder diferenciarla de otras enfermedades como el lupus o la mastocitosis, así también como pruebas de laboratorio para poder cuantificar la respuesta inflamatoria del cuerpo. También se podría hacer pruebas de histamina para evaluar la sensibilidad de la piel. Aunque no existe una cura definitiva, hay varias estrategias para controlar los síntomas. Actualmente se está llevando a cabo investigaciones sobre tratamientos más efectivos, incluyendo el uso de anticuerpos monoclonales como el omalizumab, que ha mostrado resultados prometedores en varios estudios. También se está explorando terapias inmunomoduladoras y tratamientos biológicos dirigidos a bloquear la liberación de histamina, así como de otros mediadores inflamatorios. Sin embargo, aún se necesita de más estudios clínicos para determinar su eficacia a largo plazo. Entre los medicamentos que podríamos utilizar tenemos los antihistamínicos orales, como la cetiricina, la loratadina o la fexofenadina. Estos ayudan a reducir la reacción inflamatoria y prevenir la aparición de ronchas. Parte del tratamiento es evitar la presión prolongada sobre la piel. Es importante optar por ropa suelta, alternar posiciones al estar sentado o acostado y usar cojines suaves en superficies duras. También es importante una dieta saludable y el control de los desencadenantes. Algunos pacientes reportan mejorías al dejar de ingerir algunos alimentos, como el alcohol, embutidos o alimentos procesados. En casos graves se podrían utilizar medicamentos inmunomoduladores. En esos casos se utilizan a corto plazo el uso de corticoides o el uso de anticuerpos monoclonales como el omalizumab, que va a bloquear la actividad de la histamina. Otro aspecto importante es el control del estrés. Técnicas de relajación como la meditación o el yoga pueden ayudar a reducir la intensidad de los síntomas. También es muy importante los baños con agua fría o tibia. Pueden reducir la inflamación y mejorar el ardor en la piel. También se podría utilizar cremas con ingredientes calmantes, como la calamina o el aloe vera. Estas podrían ayudar a reducir el malestar de la piel. Ahora ya conoces más sobre la urticaria por presión. Si alguna vez has experimentado estos síntomas, no olvides que podrías consultar conmigo para tener un tratamiento adecuado. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video que pueda subir. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.